Escuchá una cosa, Carlos, si esto me lo hubieras dicho al aire antes del coronavirus, que los que lo leíste en el Financial Times, me río 25 minutos seguidos, me tienen que Bueno, sacar del estudio desmayado. pero Ale, yo te voy a decir una cosa. Alguna de las últimas veces que me invitaste, yo te llevé un gráfico que te dejé de regalo, en el que se veía cómo en estos últimos 40 años el beneficio del crecimiento de la productividad que había producido la revolución tecnológica que había habido en el mundo, tomado sobre la base de los países centrales, había ido prácticamente todo hacia el capital. Y ¿te acordás que yo te mostraba una línea que crecía en 45 grados y una horizontal? La horizontal era la evolución de los salarios y la vertical, la de 45 grados, era la de la productividad. La franja del medio era el crecimiento de la rentabilidad, que fue parar toda a muy pocas manos en la Argentina y en el mundo. Bueno, quiero dar un datito, sí. porque es interesante lo que dice Carlos, porque en estos días, por ejemplo, en el marco de un Estado hipercapitalista como el de Estados Unidos, el propio gobierno de Donald Trump asumió la generación de recursos más importante desde la Segunda Guerra Mundial, aprobada por el Congreso, pero por unanimidad. Los demócratas y los republicanos, de 2 billones de dólares. Débora, perdón, para entenderlo. ¿Qué Sí. aprobaron? Que el dinero vaya... de dinero. Inyectarle dinero a cada americano a su bolsillo. Absolutamente. O sea, ir a aquel que en este momento está desempleado, tiene cerrado su bar en Alabama y ponerle un cheque todos los meses. 2 billones de dólares. Bueno. 2 billones. 2 billones, sí, billones. Sí. ¿Y qué leemos de eso? A ver, ¿qué lees vos de eso, Carlos? Pero déjeme decirle varias cosas. También se le disparó a 22 millones el desempleo. 22 millones de personas pidieron el seguro de desempleo, producto de la decisión de no respetar la cuarentena o de descreer en la cuarentena. Acordémonos de Trump hablando también de la gripecita, que esto se pasa en cualquier momento y que no tiene importancia. Pero también quiero decir que Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer eso, porque nadie le va a ir a contar la emisión, ni nadie le va a hacer ninguna cuenta, porque es el país más poderoso del universo. Si ustedes recuerdan, durante la gestión, creo que fue de Nixon decidió desconocer los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron que Estados Unidos era el país que iba a emitir la moneda de reserva, el dólar, pero que para eso se comprometía a tener en sus reservas el equivalente en oro a la cantidad de dólares que tenía circulando. Hasta que un buen día Nixon dijo, no vamos a cumplir más con esa disposición. Y el acuerdo de Bretton Woods no corre más porque nosotros hemos decidido que no corre más. Y no corrió más. ¿Pero a dónde vas entonces? ¿Que nos permitiría hacer eso a nosotros en estos tiempos de guerra? Oiga, que no se puede trasladar automáticamente lo que hace un país como Estados Unidos con lo que puede hacer un país como la Argentina. Insisto, porque si no tenemos en cuenta de dónde partimos, la Argentina estaba en default técnico antes del coronavirus. Pero pará, no te me metas todavía, yo te tengo una, pero pará. No te me metas todavía en el tema del default de la deuda, que ya vamos a entrar. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el peso. Y vos y yo nos vamos a entender perfecto con esto, tal vez a Ibra también le gusta mucho el fútbol, y tiene que ver con el peso como un jugador de inferiores. Yo estoy escuchando, y lo vi en un fin de semana, leí una nota de Guzmán que le dio a Berbisky, donde Guzmán dice: hay que volver a poner, a darle valor, hay que hacer crecer el peso en Argentina. Vos y yo hemos visto que los equipos grandes tienen jugadores de inferiores, pero siempre termina jugando el jugador que traen de Europa o viene de afuera. En este caso hay que hacer jugar al peso, o sea, hay que darle valor al peso, hay que hacer crecer al peso de nuevo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a hacer crecer al peso en Argentina cuando durante mucho tiempo
no se le dio, no se lo infló al peso. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina tenés 50% de inflación, nosotros emitimos pesos, no dólares, y tenés una economía bimonetaria. Acá el que tiene que ahorrar no ahorra en pesos porque sabe que se le diluye como reserva de valor, ahorra en dólares. Entonces, la Argentina tiene una historia inflacionaria, te diría casi única en el mundo, por eso el peso es un papel de colores. Siempre los economistas... ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que deje de ser un papel de colores? Bueno, por ahora no hay otro remedio. Mira, por eso yo decía que me parece que Heller y De Pablo van a tener una confluencia ideológica, porque todos los economistas con los que hablas en estos días, de izquierda, de derecha, más ortodoxos, heterodoxos, coinciden que la única alternativa que tiene la Argentina en este momento es emitir. Ahora, ¿cómo van a rescatar después todos esos pesos que estén dando vuelta en el mercado? No lo sé. Ahí está de nuevo, Carlos. Te preguntaba, ¿cómo vamos a hacer a darle minutos en cancha al peso y decirle, vos sos tan bueno como el dólar, peso, jugá que te vamos a bancar 5 o 6 años seguidos? Mira, yo puedo decir, vos sabés que yo siempre digo que me animo a decir que resisto los archivos y que tengo una cierta coherencia en lo que digo a través del tiempo y no en función de circunstancias puntuales. Yo vengo diciendo desde hace bastante tiempo que la Argentina necesitaba desdolarizarse y desindexarse. ¿Desdolarizarse y desindexarse? A ver. Desdolarizar, claro. Tenemos que dejar de pensar en dólares, tenemos que pensar en nuestra moneda. Es un proceso, no se puede sacar un decreto diciendo a partir de ahora se piensa en pesos. Pero hay que desdolarizar, hay que tomar todas las medidas para que nos vayamos acostumbrando a que nuestra moneda es el peso. Claro, pero es difícil, Carlos, ahorrar en pesos cuando tenés 50% de inflación, porque la moneda, digamos en este caso el peso, tiene que cumplir dos funciones: moneda de intercambio, reserva de valor. En la Argentina dejó de ser reserva de valor por la inflación. Sí, estoy de acuerdo, Débora, pero lo que pasa es que no se puede tomar ninguna variable de manera aislada. Por eso yo insisto en que lo que hay que volver a discutir de fondo es el rol del Estado. Yo creo que vamos a un mundo, y la Argentina dentro de ese mundo, donde va a haber una revalorización del papel del Estado regulando, del Estado asignando recursos, del Estado haciendo que la salud sea todo lo sólida que tiene que ser para el conjunto de la sociedad. Ustedes estaban hablando recién con Durán Barba de los empleos. Los empleos requieren educación, los nuevos empleos, y la educación tiene que ser igualitaria para que puedan acceder todos, porque si no se van a seguir acentuando las diferencias. Entonces hay que volver a pensar en una salud pública de calidad, en una educación pública de calidad, si no el mundo es invivible. Y esto, ¿Cómo le vas a decir a los que, por ejemplo, en esta época dejaron de ir a trabajar, pero que cuando quieran volver a trabajar, no todos, pero puede pasar que cuando quieran volver a trabajar les digan, che, pero mirá que nos rebuscamos bien con una pantalla o nos rebuscamos bien con un robot que puso los tornillos que vos venías poniendo con tu mano y con el destornillador? ¿Sabes qué? No sé si te vamos a necesitar, ¿eh? Te contesto, intento contestarte, porque sería soberbio decir que tengo la respuesta, pero intento la respuesta. Mirá, también hace tiempo, te lo dije un día a vos en el programa y me miraste con una cara de asombro, como diciendo de qué está hablando este chiflado. Yo te dije antes de esto que como había pasado con la revolución industrial, que generó un montón de peleas, luchas y muertes, y terminó en la jornada de 8 horas, el trabajo que quede producto de la nueva revolución tecnológica, hay que redistribuirlo entre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y eso implica una redistribución que significa reducir la jornada laboral sin reducir el valor del salario, es decir, afectando esa franja con la que yo empecé a hablar hace un rato. Entra de nuevo ahí, y me gustó eso porque es interesante. Vos decís que reducir la jornada laboral y redistribuir lo que sobra de esa... Pero dijo, sin reducir el salario, y yo no les quiero pinchar el globo a ninguno de los dos, pero esta semana, coronavirus mediante, pasó algo muy interesante, que es lo que pasó con la UOM, que dijo, bueno, un 30% menos eventualmente en la discusión salarial en el marco de esta crisis que enfrenta la salud pública como consecuencia de menos turnos de trabajo y demás. O sea que hay cosas que se están dando de hecho, Carlos. No, Débora, a ver,
Primero quiero decir que eso de la UOM me parece que fue un acuerdo que algunos dirigentes sindicales tomaron. Sí, y otros hoy relativizan, ¿es cierto? Y cuando se dieron vueltas se encontraron con que sus bases muy de acuerdo no estaban y me parece que no quedó en firme esa idea. Pero tampoco yo creo que la discusión se puede hacer sobre las medidas de la emergencia. Yo digo, porque voy a la pregunta tal cual me la hizo Alejandro. Alejandro me habla de los robots. Recién Durán Barba daba el ejemplo de Walmart, donde prácticamente no hacen falta humanos. ¿Sabe qué le falta a esa ecuación? ¿Quiénes van a ser los consumidores? Porque en la medida que todo lo hagan los robots y la gente se quede toda sin trabajo, ¿me pueden decir a quién le van a vender? ¿Quiénes van a ser los consumidores? ¿O qué porción de la sociedad va a ser la consumidora? Y ojo, porque también te escuché a vos, Alejandro, hablar de la renta básica, universal y demás, que yo la voy a aceptar como una salida de transición cuando vos tenés que dar el primer paso. Eso es como las ayudas que se hacen ahora aquí, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que todo el mundo... Esa renta básica, Carlos, me permito contártelo y también tirártelo como pregunta. Hay un libro de Harari que es 21 lecciones para el siglo XXI, que fue escrito a principios del 2018. En un momento habla de la RBU, de la renta básica universal, donde Harari propone y dice, el mundo va a tener que, y no te pongas, no infles el pecho, dice Harari, el mundo va a tener que cobrar impuestos a las máximas riquezas globales y va a tener que tener una renta básica universal, lo tira como posibilidad, como una alternativa, y empezar a tomar como empleo, pago por los estados, empleos que hoy no son para muchos tomados como empleos. Por ejemplo, criar un hijo, cuidar a tu abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Diciendo, va a tener que pagarse una renta básica universal porque si no, esto se va a ir desmadrando lentamente. Pero, antes del coronavirus lo dijo y lo escribió. Pero esperá, a ver si nos entendemos. Cuando... un gobierno pone planes sociales para atender la emergencia, no está mal, está bien. Si vos me decís que vos tenés hoy gente que se muere de hambre y generás una renta básica universal para que no se muera de hambre, yo te digo que está bien, pero esa no puede ser la solución del mundo. Primero porque la gente tiene que tener trabajo, porque el trabajo no es solo salario, también es dignidad, también es integración social, es un montón de cosas el trabajo. Mucho más que el salario, mucho más complejo. Pero ojo, que no estén alguna de esas ideas pensando en un mundo que sigue acumulando riqueza en pocas manos, pero que distribuye un cachito para contener la protesta y que no se muera de hambre la gente a través de una renta básica universal. Yo hablo de una cosa mucho más profunda. Yo hablo de redistribuir la carga de trabajo universal. Mirá, hay que terminar con los paraísos fiscales. Hay que terminar con la acumulación brutal de riqueza que hace que una persona tenga una riqueza de 180.000 millones de dólares. ¿Me puedo decir para qué? ¿Cómo lo termina? Pero pará, ¿cómo le pone? Escuchá, Carlos. ¿Cómo le? Pero pará, Carlos, querido, escúchame. Está en este momento, te lo describo. Está con 2 pantuflas Gucci, tomando un whisky importado Paolo Roca, mirándote de costado en el penthouse. ¿Qué le decís? ¿Que deje de acumular? ¿Cómo le decía Paolo si te va a decir, no, quiero seguir acumulando, te dice? Te lo dije antes, pero es que vos no me tomás todo lo que yo digo, Alejandro. Yo te dije antes que hay que redefinir el rol del Estado. También te digo que más allá de este aporte extraordinario por única vez que planteamos a los muy ricos de la Argentina para ayudar a paliar los terribles gastos que hay para enfrentar la pandemia, yo creo que la Argentina y el mundo requieren una reforma impositiva profunda y que directamente apunte a el gravamen de las grandes riquezas, una redistribución absolutamente distinta. Yo te podría aburrir leyendo cosas que tengo aquí que hablan, por ejemplo, Alicia Bárcena de la CEPAL, urge apelar a un pacto social centrado en el bienestar y los derechos de las personas para enfrentar los impactos presentes y futuros de la crisis, planteando una lógica de protección colectiva e igualdad
con respuestas solidarias en los costos y el financiamiento. Tenemos que avanzar a sociedades menos desiguales y más solidarias, sin dejar a nadie atrás. Carlos, sí. Escuchamos esa reflexión y para cerrar, yendo a lo tangible del proyecto que ustedes van a presentar, sí. El piso son $3 millones, ¿esto abarcaría, es correcto? 200 millones de pesos, porque si no, no salgo yo de la desdolarización de la que estoy hablando. Está bien, está muy bien. 200 quedo en la trampa yo. ¿Y las alícuotas son progresivas? 200 millones de pesos. Ok, con alícuotas progresivas, ¿desde dónde a dónde? Progresivas. Las escalas de memoria, en la primera escala son el 2%, creo que entre 200 y 400, el 2,5% entre 400 y 3.000 millones de pesos y el 3,5% arriba de 3.000 millones de pesos. Que es la escala más alta. Y es por única vez, no como el impuesto. De 3.000 millones de pesos. Okay. La totalidad, déjeme decirle, el universo es menor a 12.000 personas. ¿Es el 1,1%? Aproximadamente. Es el 1% de los contribuyentes, pero te diría es el 0,08% de la población económicamente activa. Repito, el 0,08% de la población económicamente activa. Y agrego un dato. Había una franja que iba de los aproximadamente... no quiero caer en la trampa de los dólares, de los 150 millones a los 200 millones. ¿De qué? De pesos. Que incorporaba 20.000 personas más, alrededor de 20.000 personas más, pero que no sumaba significativamente. Y las dejaron afuera. Y nosotros decidimos Carlos, para que este gravamen fuera sobre la menor cantidad posible. Son menos de 12.000 personas, la expectativa que se pueda recaudar entre 200 y 220.000 millones de pesos. Hagan la cuenta por respiradores, camas, barbijos o por lo que quieran y fíjense si no vale la pena y si no es justo apelar a que estas 12.000 personas hagan ese aporte extraordinario y no tengamos una discusión y que logremos que esto sea aprobado con un amplio consenso parlamentario. Bien, aclaremos entonces que es por única vez, justamente para que tenga mayor consenso, no como el impuesto al cheque que llegó para la emergencia y todavía convive con nosotros. El proyecto que vamos a presentar dice claramente que es por única vez. Y además, Débora, dice con fin determinado. Bien. Que los fondos deben aplicarse a la salud. Correcto. Y bueno, ahora hay que esperar, lo último y cerramos, que lo decida la Corte, porque se hizo una presentación a la Corte Suprema para que el Congreso pueda sesionar de manera virtual y que la eventual aprobación del proyecto quede firme a pesar de no haber estado presente. Yo solo tengo una duda. ¿Quién lo administra este fondo? ¿Quién lo va a manejar? Lo tiene que administrar el Estado Nacional, pero en el proyecto están incluidos algunas cuestiones que tienen que ver con el reparto federal, pero también teniendo en cuenta, porque si esto es para lo que produce el coronavirus, ese reparto tiene que tener en cuenta la incidencia que el coronavirus tiene en cada distrito. No tendría sentido que vaya para comprar respiradores en una provincia que no tiene casos. Lógico. Carlos, te mandamos... Déjame decir algo, sesión. Y termino. Se instala que hay una búsqueda de la sesión de sesionar para aprobar esta ley. No es verdad. Hay una búsqueda de sesionar porque el Parlamento tiene que funcionar. Hay un montón de proyectos de distinto tipo que están esperando que el Parlamento funcione. Es cierto. Y dentro de eso está este proyecto. El pedido a la Corte es para evitar problemas posteriores de juicios de constitucionalidad y cosas por el estilo, que se está queriendo justamente evitar y por eso se le pide un pronunciamiento a la Corte. La expectativa que tiene el Parlamento argentino es poder trabajar, poder darle cabida a los distintos proyectos que hay de los distintos sectores y que el Parlamento tenga una participación dinámica, activa e importante en la solución de los problemas que tiene el país. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Muy interesante. Bueno, esto es cierto, pues va a ser inédito, digamos, que sesione el Congreso de manera virtual, entonces para evitar cualquier, que no se judicialice posteriormente, que quede sentado que puede hacerlo. Y además hay otros proyectos, por ejemplo, la exención del impuesto a las ganancias, también transitoriamente para personal de salud, para médicos, digamos, hay muchos proyectos dando. Sé que te vas a ir a un lugar muy difícil si el coronavirus entrara, vas a llevar adelante esta parte del programa vos.
pero quiero contarles a la audiencia que vamos a tener al profe de Pablo en minutos. Voy recomendando un libro del profe de Pablo, que es Nobel Comics. Es un repaso de los premios Nobel de economía hasta hoy. Cada paper que dio un premio Nobel, el profe lo recorre. El profesor es eso, es un profesor, tiene la cualidad de explicar. Débora, todo tuyo lo que viene y nos preparamos para una charla que ojalá sea rica con el profe. Dale, bueno, vos sabés que la cuarentena es de más difícil cumplimiento en algunas zonas más vulnerables o más marginales, porque claro, se hablaba de hacerla de manera administrada por regiones y no mantener a la gente dentro de sus casas, porque claramente hay mucha gente que no tiene condiciones de aislamiento posibles. Estamos en Ciudad Oculta, allí está nuestro compañero Marcelo López Macía. Contanos un poquito, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se vive allí este periodo de cuarentena y de aislamiento? Hola Débora, buenas noches. Buenas Así es, noches. Estamos en el interior del barrio 15, Ciudad Oculta, en Villa Lugano. Un barrio que ha crecido muchísimo, tiene 30.000 habitantes. Era una de las consideradas zonas rojas, ¿no?, más problemáticas cuando se comienza la cuarentena, porque se detiene la rueda económica y, como todos imaginarán, mucha gente depende de la economía informal. ¿Por qué no ha habido desbordes sociales? ¿Por qué no ha pasado prácticamente nada? ¿Por qué tanto en esta situación como en otros asentamientos de la capital federal y del conurbano no ha habido desbordes, no ha pasado lo que muchos esperaban? Porque ha habido, entre otras cosas, un trabajo enorme de los comedores. Los comedores prácticamente han duplicado las partidas, las asistencias alimentarias, han entregado comida caliente, han entregado bolsones. Nosotros nos estamos dirigiendo a uno, el más importante de Ciudad Oculta, que estaba entregando unas 300 raciones diarias y prácticamente se ha tenido que duplicar la cantidad. Están en más de 600 raciones para poder atender la demanda de mucha gente que antes no pedía, justamente sectores medios o sectores que pertenecen a la economía informal. Cuando se detiene la rueda de la economía, bueno, tienen que empezar a solicitar este tipo de asistencia. Vamos a acercarnos hasta una persona que es conocida, sobre quien se han hecho películas, se han escrito libros, que es Vilma Acuña. Muchos la conocen porque fue quien encabezó la madre de las madres que luchan contra el Paco. Y vamos a preguntarle a Vilma, en estas semanas, desde que comenzó la cuarentena, ¿ha venido mucha gente que no conocías? ¿Has tenido que hacer un nuevo padrón? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, realmente tenemos muchas más personas que vienen, ¿no? Hay mucha más demanda. Por esto que se ha cortado los trabajos, las personas que se enchangan, los feriantes. La verdad que esto fue creciendo. ¿Dan comida caliente? ¿Dan carne? ¿Dan una merienda? ¿Con qué se está sosteniendo la gente? Sí, damos el almuerzo, la merienda, y bueno, los viernes ahora implementamos también un bolsón para que los fines de semana puedan cocinar en sus casas. Débora, te está escuchando Vilma Acuña. Vilma, buenas noches, Hola, muchísimas ¿qué tal, gracias Débora? por estar aquí a Buenas esta noches. hora. Y bueno, preguntarte un poquito cómo se hace para cumplir con estas condiciones de aislamiento en esos sectores a veces más dificultosos, ¿no? Pensamos en una vivienda donde conviven adultos mayores con niños, en donde quizás no hay espacio físico suficiente para poder mantener una cuarentena. ¿Cómo lo toma la gente? Mira, realmente es difícil, pero no imposible, ¿no? La verdad que las personas han tomado mucha responsabilidad en todo esto y se cuida mucho y cuidan al otro, ¿no? La verdad que esto nos sorprendió a todos, pero muy buena respuesta también de los vecinos, de las Vilma, ¿y vos personas notás aquí. que la gente tiene miedo, digamos, de esta enfermedad, de contagiarse, de que algún ser querido se enferme? ¿O la necesidad de comer día a día, de la changa, de salir a buscar el peso, puede más? Sí, la gente está con miedo, también con miedo al día después, ¿no? Si va a haber comida o no va a haber comida. Sí, la gente tiene muchas necesidades, la verdad que sí, la gente está con miedo, se percibe el miedo. Bien, Vilma, gracias, y te felicitamos por la labor que hacen ustedes todos los días realmente allí. Muchísimas gracias, y a vos también, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes. No, por también. favor. Gracias, Marcelo López Macía. Bueno, ¿nos vamos a llegar con el profe de Pablo? Dale, ¿Te parece? me encantaría escuchar lo que tiene para decir después de las otras voces, ¿no?, que escuchamos esta noche. Profesor de Pablo, buenas noches. Ya está, aquí están tus alumnos listos para aprender un poco de economía. Tenemos todo, lápiz, lapicera, tenemos computadora, papel, anteojos. ¿Con qué tema arrancamos, profesor?
Porque una pequeña corrección, vos me estás haciendo famoso por un libro que no escribí, porque el libro no se llama Nobel Comics, sino Nobelonomics. ¿Cómo se llama? Nobelonomics, la economía de los premios Nobel. De cualquier manera, debo decirte que se han vendido millones de ejemplares, solo que por el coronavirus no puedo salir a la calle a ir a buscar los derechos de autor, no te puedo invitar a comer. Es muy interesante, Nobelonomics, exactamente, yo le agregué Nobel Comics. Bueno, profe, yo voy a arrancar por una pregunta media livianita y después te dejo con Débora porque también vamos a pasearte un poco por la coyuntura nacional. ¿Es el fin del capitalismo tal cual lo entendimos, el del coronavirus? Pensando esto en que se paralizaron las grandes empresas a nivel global, se piensa en una renta única, una renta universal, bueno, los capitales financieros están complicándose, no sé, ¿estamos en presencia de lo que soñaron varios y finalmente no se pudo ver? Que el capitalismo, no sé si caiga de rodillas, pero al menos pida por favor que le dejen de pegar. Vamos a dedicarle un minuto a esto y después nos dedicamos a las cosas que importan. Dale. Porque me quiero meter en la cabeza al presidente de la Nación y las decisiones que tiene que tomar esta semana. Pero un minuto para eso. Dale. Dejemos los historiadores para que digan esto. ¿Te das cuenta? Ahora, yo te digo lo siguiente. La enorme mayoría de la gente, cuando tiene que hacer este tipo de pronósticos, en cada crisis, en cada cosa, terminó esto, terminó lo otro, y después la historia dice, no, cambian mucho menos cosas de lo que vos creés. Pero digo, esta es una cosa, el futuro del mundo va a depender de cómo transitamos esto. Así que calentémonos por cómo transitamos esto, donde los problemas son verdaderamente acuciantes. Y todo lo demás se lo dejamos, como digo, a los futuros historiadores. Bueno, yo te dejo con Débora, pero ahora sí te meto en tema y te mojo la oreja. Sanitaristas versus economistas. Tengo 3 o 4 economistas del otro lado viéndonos, como Alejandro Katz. Dicen, por favor, que el profe de Pablo acelere. Digo, tiene que decidir Alberto Fernández, pero de un lado lo tiene al Comité de Crisis Sanitario diciendo, si abrís la cuarentena, el virus entra y nos diezma, no queda nada acá. Pero por otro lado, la economía cada vez está peor. ¿Qué hacemos, profe? El planteo es correcto. ¿Por qué? Porque esto termina en la decisión del presidente. El presidente de la Nación, que es un ser humano, además político, etcétera, etcétera, hoy escucha que de un lado los sanitaristas le están diciendo, Alberto, ¿vos querés 130 muertos o 13.000 muertos? Y por el otro lado, los economistas parecen estarle diciendo, y no sabemos cuánto va a caer el PBI. Vos sos un ser humano. De un lado te dicen 10.000 muertos, del otro dicen el PBI va a caer. Es obvio lo que tenés que hacer. Ahora, está mal planteado. El conflicto entre eso que se llama la economía y lo que se llama la salud es real, no es cierto, es real. Ahora, dependiendo de las medidas que tomás, el conflicto es más grande o más chiquito. Si vos te recortás demasiado en los infectólogos, sí, vas a tener menos muerte, pero vas a tener otro tipo de problemas. Si por otro lado decís, che, pobre la economía, abramos la cosa, vas a tener otro tipo. Así que la decisión siempre es muy jodida, problema contra problema. ¿Y por qué digo esta semana? Porque el presidente de la Nación primero nos dijo, muchachos, quédense hasta el 31 de marzo adentro. Bien. Quédense hasta el 13 de abril. Bien. Cuando dijo hasta el 26 de abril, dijo, ¿qué va a decir esta semana? Va a decir, vamos bien, muchachos, quédense hasta agosto, noviembre. No. ¿Por qué? Primera cosa. Argentina es un país donde vos al gobierno le crees o no le crees. Entonces te dicen, prohibido. Prohibido, vamos a ver. Claro. El riesgo que tiene el presidente de la Nación es que si sigue prolongando de esta manera, con muy pocas excepciones, empezamos a saltar el cerco. Pero no porque somos, dice, vamos a tomar fresco. No, no, no. Yo estoy pensando en los millones de argentinos que literalmente viven al día. Esos tipos se les terminan los ahorros o el crédito o la tarjeta, por el estilo. Y vos no puedes esperar, ninguno de ustedes que nos está viendo en este momento puede esperar que vos te vas a quedar en tu casa con la cuarentena y te vas a morir de hambre. No, vas a saltar el cerco. Porque uno dice, yo tengo que abrir, y tenemos cada día más, cada uno de ustedes debe tener anécdotas de gente que dice por izquierda, por derecha, por lo que sea. Y cuando los argentinos hacemos eso, no nos para nadie, porque la gendarmería te puede parar a 5 tipos, 10 tipos, a millones de tipos no. Moraleja.
La primera cosa que tiene que saber el presidente de la Nación, cuando esta semana tome la decisión de cómo se sigue, es agarrar y decir, guarda, digamos, con esto. La segunda cosa es que hay que ser específico. ¿Qué quiero decir con esto? Los críticos de liberalizar dicen, no vamos a llenar la Bombonera o el Monumental, y yo, por supuesto, como soy de Vélez, digo, tenemos a Martitani que no hay forma, o el Teatro Colón. Eso es una estupidez. Lo que no es una estupidez es que vos de repente digas, che, no podemos hacer horarios, no podemos hacer días, no podemos hacer esto, de manera entonces que la actividad económica, la base material de los seres humanos, se pueda ir recomponiendo. Ahora, Juan Carlos... Yo soy profesor desde casa. Escribo la jornada desde casa. Ahora, no hay fábrica, no hay comercio que funcione 100% con robots. No hay. Moraleja. Algunos compatriotas nuestros tienen que salir a proveer los bienes que nosotros exigimos tener en casa, porque es fácil decir que desde su casa y venga por delivery. Alguien produce eso, alguien te lo trae, etc. Pero además de eso, conmigo está la lucha por la vida. Mirá la barba que tengo. Yo puedo vivir 3 años sin ir al peluquero. Ahora, el peluquero mío no puede estar 3 años sin que yo vaya. ¿Ves? Entonces lo que digo es, a medida que vos estás viendo cada una de las extensiones, la flexibilización viene por izquierda o digamos, por derecha. Todo esto se juega en circunstancias dramáticas, inesperadas, no sé cuántas cosas más, con lo cual, naturalmente, vas creando cosas. Si te equivocas, la clave, si te equivocas, es corregir rápido, no quedarse en lo que alguna vez dijiste. Lo que ahora, Juan Carlos, la cuarentena... Digo, a ver si me escucha. Digo, la cuarentena hasta el momento le ha dado un resultado esperado al gobierno, que es aplanar la curva de contagios, que no colapse el sistema de salud y de ese modo tener la menor cantidad de muertos posibles en la Argentina. Mientras tanto, la economía se resiente, claramente, esto lo sabemos todos, usted recién lo explicó muy bien. Con cuarentena, sin ella, más flexible, más dura, el gobierno y el Estado Nacional tiene que asistir a todos estos sectores que están atravesando la crisis. ¿La emisión monetaria es la única alternativa? Ya, querida, es prácticamente la única alternativa. Junto a eso viene el famoso impuesto que ustedes se estuvieron discutiendo con Heller hace un minuto, pero básicamente es digamos así, la alternativa. Ahora, entendamos. Vos estás en tu casa, se te está incendiando la cocina, llamás a los bomberos, y resulta que la puerta que está entre el comedor y la cocina no encuentra la llave. ¿Qué hace el bombero? Te la baja patada. Y vos decís, métale nomás, ¿no? Pero porque es una emergencia. Ahora, si vos crees que a raíz de esto has descubierto una nueva manera de abrir las puertas entre las habitaciones y que la vamos a aplicar de manera permanente, te estás equivocando. ¿Qué quiero decir con esto? Viene el presidente de la Nación y me dice, Juan Carlos, mirá, tenemos que emitir porque los 10.000 pesos... Y digo, sí, Alberto, ahora, entendamos. Hagámoslo con criterio. Y segundo, tenemos que saber que a medida que esto se vaya, digamos así, aflojando, vamos a tener que enfrentar un flor de problemas. En este momento, la relación entre la emisión y la inflación no es como en condiciones normales por una razón muy sencilla. Porque el efectivo tiene en este momento un valor que tiene que ver con el hecho de que no sabemos cuándo vamos a poder salir, ¿entendés? Juan, ahí me subo a la pregunta de Débora, es ¿qué nos va a reactivar como economía en Argentina? ¿El efectivo en el bolsillo? Porque algunos hacen ese planteamiento, que un poco de guita en el bolsillo, te meten ese flujo de guita en el bolsillo, entonces empezás a gastar un poco más y empezás a salir adelante. ¿Es lo que nos va a salvar eso? Vale, no hablemos de salvar, pero hablemos del funcionamiento. Vos en este momento podés tener efectivo y de repente no puedes ir al bar porque está cerrado, o a la librería o esto o lo otro. Ahora digo, la vida sigue. A mí cuando me dicen, no, ahora después de esto vamos a estar 30 años tirados. No. Yo soy de los optimistas. Pero la vida sigue, Juan, pero acá tengo un montón de gente viendo a esta hora y muchos me dicen, ¿por qué yo me tengo que quedar esperando a que un comité determine si mi trabajo es esencial o no y tengan mi trabajo cerrado 45, 60 o 90 días y me deja a la gente sin laburar y yo pagando sueldos? Digo, por lo que acaba de decir Débora, acá esto no es una unilateralidad. Claro. Que un día se levantó el presidente y como le dolía el callo dijo, no salimos a la calle. Acá tenemos un problema de características inéditas, etc. Entonces yo puedo entender
que el gobierno restrinja de la mayor manera posible, digamos así, la circulación. Estoy de acuerdo. Ahora, junto con eso, lo que tengo que decir es, señores, los consejos de los infectólogos al presidente no tienen que ser general, tienen que ser específicos. Los miembros del equipo económico también tienen que aportar lo suyo. Entonces decir, momente. Vos tenés que ir a la farmacia con cuidado. El otro día un señor dijo, y creo que es una de las nuevas excepciones, si no podemos abrir la óptica con el mismo criterio de la farmacia, ahora parece que lo van a hacer. Uno podría agarrar y decir, perdón, ¿y la librería u otro? ¿Entendés? ¿Qué quiero decir con esto? Busquemos zonas específicas donde el riesgo, digamos así, lo vas, digamos así, acotando, ¿entendés? Quiero decir, vos no podés aplicar los mismos criterios para el conurbano, donde la aglomeración es mucho más grande que en otros lugares. Entonces digo, el conflicto entre economía y salud es real. Ahora, la cuantía del conflicto depende, digamos así, de las medidas. Lo que tiene que hacer el presidente de la Nación en esta decisión dificilísima que va a tener que tomar esta semana es cómo mete porciones de eso que se denomina salud y economía para ver, digamos así, cómo sigue. Pero evidentemente que el gobierno le tiene que decir a una persona, lo lamento mucho, pero calmate. A mí también me encantaría caminar. Y yo digo, bueno, está bien, me la banco. No la ridiculez hablar de que tengo, perdón, no te pie página, tengo 76 años. Juan, no la Juan, déjame la última cortita, porque lamentablemente estamos llegando al final de la charla con vos y ya al final del programa. ¿Qué superhéroe del pensamiento económico nos va a salvar en esta? En algún momento el keynesianismo salvó al mundo de un parate, de una situación estrafalaria. Se aplicaron después de las crisis de Lehman Brothers y de la subprime también algunas teorías económicas de gente que las escribió en paper. ¿Cuál va a ser la salvación de todo ese libro Novelomics? La economía aplicada, mi querido Ale, combina la sabiduría de todos lados. En esta época es especialísima. Muchas de las cosas que dijo Keynes en la década del 30 son aplicables porque están en una circunstancia especialísima. El problema es si vos crees que esto puede ser permanente para adelante. Entonces, no es una cuestión es una cuestión de sentido común y de evitar barrabasadas. Yo entiendo que haya empresarios bribones. Ahora, un gobierno que me congela los precios, los quiere retrotraer a los niveles del coronavirus y manda a los intendentes a chequear si eso se está cumpliendo, está arriesgando que se vacíen las góndolas. Entonces yo digo, por favor... Cuasimoneda, ¿estás de acuerdo con estás de acuerdo con una cuasimoneda, con la creación de corona monedas, como dice tu colega Melconian? La diferencia entre moneda y cuasimoneda, te lo digo desde el punto de vista técnico, tiene que ver con si podés darle algún atributo creíble, subrayo, creíble a la cuasimoneda, para que el que lo reciba tenga algún incentivo mayor al de la propia moneda para guardarlo un tiempo. Esta es la diferencia, de lo contrario. Bueno, claro. El colega de Pablo Kachanovsky dice que el peso ya es una cuasimoneda, de modo que no haría falta crear otras, ¿no? Eso está bien, es nomenclatura, no me meto con la nomenclatura. Vayamos a muchachos, chicas, vamos a las cosas, focalicemos, vamos a las cosas específicas. Los grandes debates no sirven para nada, distraen, bastante problema tenemos con los problemas. Yo tengo una más y tiene que ver con el peso. ¿Cómo hacemos a meterle proteína al peso? Recién se lo pregunté a Heller. Ya que no voy a tener dólares, tengo que hacer crecer el peso. ¿Cómo le hago creer a los argentinos que el peso va a jugar de titular un tiempo, que no va a salir del equipo, que el técnico lo tiene en cuenta y que no se va a ir? Pero respondo con lo que le dijo Débora hace un rato a Heller. Escuchadme, desde la Segunda Guerra Mundial, el ahorro en peso es sistemáticamente castigado. De Perón, podemos hacer la lista. Esta razón por la que los argentinos, en un elemento, no hay que ir a la facultad, dice, usamos los pesos para hacer los cálculos, usamos los pesos para la mayoría de las transacciones, usamos los dólares para ahorrar, punto. Están los que quieren dolarizar la economía, no estoy de acuerdo. Están los tipos que dicen, vamos a lavarle el cerebro a los argentinos para que nos olviden del dólar. Digo, ni una cosa ni la otra. Por favor, ya bastante problema tenemos con los problemas. Gracias, profe. Gracias, abrazo, Juan. Chao, que les va.
Está muy bien a todos. Gracias. Chao, querido. Bueno, coinciden en algo, las posturas. La emisión monetaria es la única alternativa por el momento. La diferencia es que el peso para la mayoría de los argentinos no es la moneda de ahorro, ¿no? Porque lamentablemente la inflación hace que esos papelitos no sirvan para mucho. ¿Nos vamos a un corte? Sí. Y hay más. Hay una pequeña sorpresa para el final del programa. ¿Nos aguantan? ¿Se nos quedan del otro lado haciéndonos el aguante, la espera? Living en América con Débora, producción aquí de Corner y todos mis amigos, Vivi Décima, pendiente ahí que todo esté bien. Te mando un beso a Alicia Pedrelli. Me preguntó si estabas ahí firme. Te quiero mucho, Alicia. Ya venimos en un minutito. Dale. Bien, Ale, estamos a minutos de que empiece este lunes con excepciones nuevas. Se conocen ya los decretos del gobierno con las nuevas medidas. Vamos a recordar algunas de ellas nada más. Saben ustedes que a partir de mañana todo lo que son consultas médicas programadas, oftalmología, ópticas, odontología, si tenés que hacerte análisis clínicos, porque también esto se trata de salud pública y quedaron pendientes, a partir de ahora se van a poder hacer todos con turnos y con la modalidad de delivery van a empezar a poder trabajar, tiendas, no sé, de marroquinería, de indumentaria, textiles, para un poquito, aunque sea parcialmente, mover alguna de esas Digamos actividades. que a partir de mañana empieza una etapa más flexible de la cuarentena con monitoreos más férreos por parte del gobierno, pero empieza a ser una apuesta, diríamos, es una prueba a partir de mañana. Es una prueba. Si no funciona, se cierra de nuevo. Ese es el punto. Si no funciona, se cierra de nuevo. Mañana cuando se levanten, seguramente muchos de ustedes igual ya tienen la costumbre de levantarse muy temprano, pero fíjense en América o en A24, en los canales, fíjense las entradas a Capital Federal. Mañana es clave esto, porque si mañana hay embotellamientos y esto es un desmadre, yo no sé qué va a ocurrir en una semana más. Bueno, el gobierno día de dijo, mañana, prueba y errores, abrir y eventualmente sí el contacto social, sobre todo lo que pasa en el transporte público. Al gobierno le preocupa más el transporte público que la cantidad de vehículos que puedan ingresar en la ciudad, si es que son vehículos que tienen una sola persona dentro habilitada para cumplir alguna función. Habrá que volver a cerrar, ¿no? Porque me parece que la cuarentena es lo que el gobierno entiende, la única herramienta para evitar la crisis sanitaria de tener una escalada de casos que no pueda absorber el sistema de salud. Y esta semana también vamos a saber el impuesto, ¿no? Finalmente lo vamos a conocer más en profundidad, aunque Heller te dio los principales puntos, Débora. Sí, bueno, Heller dijo, él lo quiso pasar a pesos, no hice bien la cuenta, pero creo que con $1 a 60 y pico lo puso él. 3 millones de dólares sería el piso, con escalas progresivas desde el 1,25 hasta el 3,5%. Dijo Heller que a pesar de que el Congreso sesione de manera virtual, lo que esperan es que la Corte lo habilite para que esa ley, como otros proyectos de ley que dando vueltas, queden homologadas. Déjame plantearte esto, porque esto acaba de pasar. Un grupo de bonistas extranjeros rechazó la oferta por la deuda y le pidió al gobierno que negocie de buena fe. Es una noticia también que va a estar en los principales portales de mañana. Y también la apertura de créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes y autónomos. ¿Nos tenemos que ir ya? ¿Ya? Sí. Ah, ya está, ya estamos en hora. Bueno, perdón. No, Débora, por favor, dale un gusto, un placer gustazo. como siempre. Nos vemos el domingo que viene. Gracias por habernos acompañado. Gracias a mis compañeros de América y de Corner también, a esta productora que día a día crece en sus productos y nos sorprende. Un gusto estar trabajando con todos ustedes. Gracias, Debbie. Hasta el domingo. Nos vemos el domingo. Chau.